Muchas gracias, Jesús. Miguel, la Vox Populi, 6 años, prácticamente lo que llevo yo de ministro, es decir, que prácticamente son vidas paralelas. Muchísimas gracias al Banco de Sabadell. Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Yo voy a rápidamente, en 15, 20 minutos máximo, intentar analizar cuáles son los temas de actualidad desde el punto de vista económico. Evidentemente la actualidad está marcada por Cataluña, ¿no? Y yo, aunque supongo que después tendré muchas preguntas sobre Cataluña, voy a decir una cuestión para empezar. A mí me dijeron que cuando se hacen las tesis doctorales, las buenas tesis doctorales siempre tienen que tener el resumen ejecutivo por delante, para que así uno se pueda leer simplemente 2 páginas en vez de leerse 300 folios, ¿no? Y el resumen es: la independencia de Cataluña no va a tener lugar. Es no solamente ilegal, es, como yo digo siempre, es irreal, es inviable. El Gobierno de España no va a dejar que la sociedad catalana se quede fuera de Europa. Por lo tanto, ese sería el resumen ejecutivo y después, por supuesto, que estoy dispuesto a desarrollarlo mucho más. Entrando ya en lo que es la situación económica, empezando por el contexto internacional, yo lo que les diría es, estamos en un momento relativamente dulce, hay recuperación económica generalizada, tanto en Estados Unidos como en Japón, como en Europa, como en los países emergentes. Los países emergentes están creciendo por encima del 4%, en el contorno del 4,5%. Estados Unidos va a crecer en el entorno del 2%, Europa seguramente por encima del 2%, Japón también tiene una recuperación. Todo eso se refleja en los datos de comercio internacional, es decir, el comercio internacional se está recuperando, lleva ya prácticamente 6 trimestres de cierta recuperación, de cierta aceleración de las tasas de crecimiento. Evidentemente existen riesgos, siempre existen riesgos para la economía mundial, ¿no? Más allá de lo que son los riesgos geopolíticos. Nos encontramos con el riesgo de fragmentación, es decir, con un proceso inverso del de globalización. La fragmentación puede afectar al proteccionismo, puede afectar a la colaboración fiscal, puede afectar incluso a los planteamientos de colaboración financiera que se desarrollaron al inicio de la crisis en el entorno del G20. Y eso, evidentemente, serían malas noticias, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con un nivel de endeudamiento de la economía mundial muy elevado, tanto en países desarrollados como en países emergentes, y a pesar de que hay recuperación del crecimiento económico, la evolución de la productividad que determina a medio y largo plazo el crecimiento potencial de una economía, sin embargo, es relativamente moderado, ¿no? Por lo tanto, el contexto internacional es mucho mejor que el que teníamos, las perspectivas mejores que las que teníamos hace simplemente un año, así se refleja en los datos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, pero también, a lo mejor para que todo no sea color de rosa, nos encontramos con riesgos importantes que siguen estando allí. Yendo a continuación al tema de Europa, que es el entorno natural donde se mueve la economía española, Europa también está mostrando las tasas de crecimiento más importantes desde el año 2007. Este año ya vimos el otro día lo que dijo el Banco Central Europeo con sus proyecciones, el crecimiento va a estar por encima del 2%, y no solamente es el crecimiento medio, sino que prácticamente todos los países europeos, incluido Grecia, están aportando al crecimiento económico, incluido Italia, ¿no?, que se habían quedado relativamente atrás. Ello tiene que ver con varios factores, tiene que ver con la política monetaria, tiene que ver también con la eliminación de las incertidumbres, dudas que había en una serie de procesos electorales en Europa, en Austria, en Holanda, en Francia. Todo eso se ha ido disipando, como saben ustedes perfectamente. Y también tiene, lógicamente, que ver con las reformas económicas que se han venido llevando a cabo, más o menos suficientes o insuficientes en función de lo que considere cada uno, pero desde el punto de vista de lo que es la efectividad están ahí, porque también hay creación de empleo y nos encontramos ya prácticamente con niveles de empleo en Europa similares a los que teníamos antes del inicio de la crisis en el año 2007, ¿no? También aquí existen dudas. Tenemos el Brexit, supongo que también después tendré alguna pregunta sobre el Brexit. La negociación no va a ser sencilla, va a ser tensa. Incluso después de las elecciones del Reino Unido, ha tenido, como saben ustedes, yo siempre prefiero tener como contraparte un gobierno fuerte para negociar, y parece que ahora hay algunas divisiones o algunas divergencias en el ámbito del Reino Unido, pero yo lo que espero al final es que se imponga el sentido común. Para España el Reino Unido es importantísimo, seguramente es nuestro principal socio
económico, financiero, comercial, turístico y, por lo tanto, España apoyará, dentro de lo que ha sido una decisión que consideramos que es desafortunada, que es el Brexit, pues que el estatus futuro del Reino Unido pues sea razonable en las relaciones con la futura Unión Europea. Por otro lado, también nos encontramos con toda la discusión sobre el futuro de la zona euro. Tuvimos varias sesiones el otro día en un Eurogrupo y en un Ecofin informal sobre cómo se puede profundizar en la zona euro. Saben ustedes que ahí el gobierno francés, con el presidente Macron a la cabeza, tiene ideas importantes que son similares a las que tiene el gobierno español desde el punto de vista de lo que es el avance en la zona euro. Es decir, hay que culminar la unión bancaria, tenemos que tener también una unión de mercado de capitales, debemos tener un instrumento de actuación de política fiscal, hay que hacer cambios en el ámbito institucional para que la zona euro, pues, de algún modo, pues, pueda aplicar y pueda ser realmente no solamente una unión monetaria, sino también una unión económica. Y eso, pues, de alguna forma, yo creo que también será compartido, ¿no?, por el gobierno alemán, que saldrá de las urnas, pues me parece que las elecciones son el domingo próximo, y que estamos convencidos que tomaremos decisiones fundamentales y se abre una ventana de oportunidad, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico, que como decía anteriormente es bueno, como desde el punto de vista político, para ir tomando medidas. Llegamos así a la economía española, ¿no? La economía española, los datos del primer semestre han sido muy buenos, lo saben ustedes. El crecimiento anualizado ha estado, pues, incluso por encima del 3,5%. Vimos como el otro día el INE, estas son las sorpresas, ¿no?, de la estadística, pues incrementaba las tasas de crecimiento del año 2015, del año 2016, con lo cual la recuperación ha sido más intensa y hemos recuperado el nivel de renta del nivel precrisis, pues también antes de lo que esperábamos, con aportaciones más profundas y más intensas, tanto del sector exterior como de la inversión en equipo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo creo que el crecimiento del segundo semestre del año va a ser muy parecido al del primer semestre del año. Es cierto que los datos de afiliación de julio y agosto fueron más flojos, pero también hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Habíamos tenido un segundo trimestre de afiliación a la Seguridad Social que era con unos datos en términos tanto mensuales como interanuales muy elevados. Nos habíamos ido prácticamente a tasas de crecimiento de la afiliación en entorno próximas al 4% y no era lógico que eso se mantuviera. Es decir, con los datos que hemos tenido en julio y agosto, en términos interanuales nos hemos ido ya a datos de en torno al 3,5%. Y yo espero que la encuesta de población activa, igual que mostró una tasa de crecimiento menos intensa que afiliaciones en el segundo trimestre del año y en el primer trimestre del año, sin embargo, en el tercer trimestre sea más positiva que los datos que hemos tenido de afiliación, porque siempre ocurre así, y en última instancia siempre la ocupación en términos de encuesta de población activa se acaba ajustando a afiliaciones o afiliaciones ajustándose a la encuesta de población activa, ¿no? Por lo tanto, desaceleración. Bueno, yo lo que veo son datos muy similares. Los indicadores adelantados no muestran de ningún modo una desaceleración importante. Y el viernes, que el Gobierno va a aprobar los presupuestos, el proyecto de presupuestos para el año próximo, y que irán acompañado de un cuadro macroeconómico, habrá una revisión al alza del crecimiento de este año y también habrá una mejora de los datos del mercado laboral, tanto ocupación como paro, ¿no? Por tanto, la economía española tiene capacidad para mantener tasas de crecimiento, tanto este año como el próximo, como los siguientes, en el entorno del 2,5%, que es un crecimiento bastante aceptable, y crear 500.000 de puestos de trabajo, porque no podemos olvidar que tenemos una tasa de paro del 17,2%. Sin embargo, yo quisiera aquí hacer una reflexión un poquito más estructural, ¿no? Y es que creo que a veces pasamos por encima de algo que es importante, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución en términos de productividad de la economía española? Se dice muchas veces que sí, estamos creando mucho empleo, que sí, el PIB crece, pero que no es sostenible porque la productividad de la economía española es reducida. La primera cuestión que habría que decir es que hay una discusión a nivel mundial sobre la teoría del estancamiento del crecimiento de la productividad, lo que se llama la teoría del estancamiento secular, ¿no? Bueno, pues en el caso español lo que se ve
es que si cogemos desde mediados del año 2013 la evolución del número de horas trabajadas en España, que es lo que se incorpora realmente a la economía española, y que va más allá y es más exacto que lo que sería el número de trabajadores incorporados, lo que se ve es que hemos sido capaces de incrementar notablemente el número de horas trabajadas, en torno del 8%, y simultáneamente también España es de los países donde más se está incrementando la productividad. Lo cual, evidentemente, son buenas noticias, ¿no? Porque la productividad puede aumentar también porque tengas una caída del empleo. Esa es la productividad mala, eso es como el colesterol malo, ¿eh? Hay otra productividad buena, colesterol bueno, que es la que se consigue con incremento del número de horas trabajadas. Y es lo que está pasando en la economía española. Y eso tiene que ver fundamentalmente por un componente de la productividad, que es muy técnico, pues se llama la productividad total de los factores, que de algún modo es lo que permite que el número o la renta por hora trabajada o el producto por hora trabajada se incremente más allá de lo que son cuestiones específicas de acumulación de capital o de acumulación del propio factor trabajo. Y eso tiene que ver, en el análisis que realiza, por ejemplo, la OCDE, con un incremento importante de la inversión en España. Y ese incremento de la inversión en España desde el inicio de la recuperación, además, cuando uno lo mira por dentro, lo que se da cuenta es que no es inversión en construcción. La construcción era lo que tiraba del componente global de inversión, tenía inversión en equipo, inversión en construcción, por ejemplo, en la época de la burbuja. Ahora, el componente de inversión en equipo, en inversión en capital, el gasto de capital, es lo que, de alguna forma, está empujando este crecimiento adicional de la inversión. Y eso tiene que ver con dos factores de la economía española. En primer lugar, competitividad. La economía española es competitiva. Nuestras exportaciones crecen por encima del comercio internacional. Tenemos por quinto año consecutivo un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos y, por lo tanto, la economía española ha conseguido sustituir el peso de la construcción con el peso de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual es una modificación del comportamiento de la economía española notable y que además es mucho más sostenible a futuro porque no se basa en una burbuja de crédito ni una burbuja inmobiliaria. Y el segundo elemento es las condiciones de financiación de la economía española. Sin duda tienen que ver con la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. Pero yo, sin duda, una de las mayores alegrías, siempre los ministros, a pesar de que tenemos, sobre todo el ministro de Economía, tiene pues numerosos disgustos y numerosos quebraderos de cabeza, de vez en cuando tiene datos que le dan alegrías. Y es cuando veía un informe del BCE en el cual decía que en estos momentos las familias y las pymes españolas estaban financiando en mejores condiciones que los países del núcleo duro de la zona euro. Durante el año 13-14 tuvimos que ver y analizar situaciones en las cuales, como saben ustedes, nuestros costes de financiación y las condiciones de financiación eran peores que las de Alemania, que las de Francia, que las de Holanda, Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se ha modificado en estos momentos y la banca española está poniendo a disposición, tanto de familias como de pymes, financiación en condiciones equiparables o incluso mejores que las del núcleo duro de la zona euro. Eso tiene que ver con la reestructuración que se ha llevado en el sector financiero también y tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones como el saneamiento de la banca. España ha sido capaz de resolver un banco muy importante que tenía problemas específicos sin ningún tipo de ayuda pública, sin ningún tipo de contagio. Y esas señales yo creo que son adecuadas y reflejan, vuelvo a repetir, la reestructuración que se ha producido, el saneamiento que se ha producido en la banca española y que de algún modo es lo que lastra el crecimiento en algunos países de nuestro entorno, como ustedes saben. Esas son las dos cuestiones, esas son las dos palancas que tenemos que mantener, competitividad y financiación en términos comparativos adecuada y que de alguna forma permita recoger los impulsos de la política monetaria. Para eso es importante, en primer lugar, pues mantener todos los equilibrios macroeconómicos, continuar con el proceso de desapalancamiento del sector privado, que ha sido realmente impresionante. Es decir, una de las cuestiones que a veces también se omite es que en España hemos sido capaces de reducir el desapalancamiento del sector privado pues prácticamente 50 puntos del PIB y simultáneamente los flujos de financiación nueva pues crecen. Por otro lado, tiene que ver con el mantenimiento de la consolidación fiscal, la reducción del déficit público. El año que viene estaremos claramente por debajo del 3%. El déficit público vamos a ir al objetivo que teníamos planeado, del 3,1%, que habíamos acordado con nuestros socios comunitarios. Es imprescindible mantener, como decía anteriormente, las reformas importantes que se han realizado en el ámbito laboral, en el ámbito de los mercados de bienes y servicios, y continuar con los esfuerzos. La agenda del Gobierno en el ámbito del Ministerio de Economía tiene que ver con la Ley de Crédito Inmobiliario, que presentaré ya
al Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes antes de finales de este mes. Ya tenemos el informe del Consejo de Estado, ya se han cumplido todos los plazos, y que va a pretender no solamente transponer una directiva comunitaria, sino acabar con los problemas que habíamos tenido de transparencia que habían puesto de manifiesto los jueces en relación con el contrato más importante que firma cualquier español o española, que es el contrato de hipoteca. También vamos a sacar la normativa de mejora del funcionamiento de los órganos reguladores, en el sentido de incrementar su independencia, profesionalizar el nombramiento de los directivos de las mismas. También vamos a tomar medidas en el ámbito de fondos de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es la agenda, ¿no? Una agenda en la cual ya las reformas no tienen mucho que ver con las del año 2012 o las del año 2013. España en el año 2012 o 2013 estaba en una situación, a veces se nos olvida, en la cual teníamos una contracción del PIB de prácticamente el 2,5%, se destruían 600.000 o 700.000 puestos de empleo, y por lo tanto la situación era muy diferente a la actual. Y por lo tanto las reformas lo que tienen que hacer es continuar con la senda iniciada y con el mantenimiento del crecimiento potencial de la economía española, en un entorno en el cual el Gobierno, como saben ustedes perfectamente, no tiene mayoría parlamentaria. Todo este tipo de actuaciones se tienen que pactar. Yo estoy convencido que seremos capaces de sacar los presupuestos del año 2018 y sacar las reformas importantes de segunda generación, como comentaba anteriormente, que quedan pendientes. Y que la economía española tiene unas perspectivas en este entorno internacional y europeo también más favorable, que de alguna forma son mucho mejores que las que teníamos hace unos años. Yo por eso, para acabar, lo que les diría es que el futuro, a pesar de todo, a pesar de los nubarrones, a pesar de la situación de Cataluña, es mucho mejor, es mucho más positivo que el futuro que teníamos hace 5 o 6 años. Eso a veces es difícil de entender, ¿no? Pero esto es como los buenos jugadores de fútbol, hay que levantar la cabeza y ponerse por encima, ¿no? Tenemos problemas, Cataluña está ahí, es un problema absolutamente innecesario y desde mi punto de vista artificial, pero conseguimos pasar situaciones complejísimas, como fue, por ejemplo, la del año 2012, cuando se evitó el rescate, ¿no? Y estoy convencido que todos los españoles volveremos a superar esa situación y que, evidentemente, nadie nos va a privar del horizonte de prosperidad que tenemos por delante. Muchas gracias.